Es una de las principales religiones del mundo y ha contribuido a que este sea hoy como lo conocemos. Como parte de mi serie sobre datos curiosos de distintas religiones del mundo, he creado esta lista con 25 curiosidades sobre el cristianismo que todos deberíamos conocer, seas o no cristiano. Es importante conocer otras culturas y religiones para entender mejor, ya que hay muchas curiosidades sobre el cristianismo y algunas que quizá no conocías. Así que acompáñame a conocer estas 25 curiosidades. Déjate llevar por algo más interesante. El cristianismo es la religión más extendida del mundo. Hay más de 2.400 millones de cristianos en todo el mundo, lo que hace que el cristianismo sea la religión mayoritaria en el planeta Tierra. Se estima que en un futuro próximo, el Islam supere al cristianismo en número de seguidores porque es la religión que crece a mayor ritmo en la actualidad. Hay 3 confesiones principales dentro del cristianismo, es decir, el cristianismo tiene muchas confesiones, pero normalmente se divide en 3 vertientes: el catolicismo, el cristianismo ortodoxo y el protestantismo. A veces se divide en 5, incluyendo la Iglesia del Este y la Iglesia Ortodoxa Oriental. El cristianismo tiene 10 mandamientos. Como ocurre en otras religiones, en esta también hay una serie de normas que cualquier seguidor devoto debería obedecer. Los 10 mandamientos los recibió Moisés de Dios y son básicamente las leyes del Señor que cualquier cristiano de fe tiene que seguir. Si no cumples con alguno de los mandamientos, habrás pecado. El domingo es el día del Señor. En el judaísmo, el día santo es el sábado, mientras que para los musulmanes es el viernes. Sin embargo, en el cristianismo, el domingo es el día del Señor y el día de descanso de la semana. En los países occidentales, el domingo ha sido tradicionalmente un día de descanso del trabajo, en el que muchos comercios y negocios cierran. La misa más importante de la semana también se celebra en las iglesias los días domingos, un día dedicado al Señor y a su adoración. La Pascua o Semana Santa es una de las principales celebraciones. Aunque la Semana Santa comienza con un crudo recordatorio de la crucifixión de Jesucristo, el Viernes Santo termina con una alegre celebración por su resurrección. La Semana Santa es la principal celebración del cristianismo y además de hacer comidas familiares, se concentran multitudes en las iglesias de todo el mundo. No hay una Biblia original que date de la época de Jesús. Mucha gente cree que la Biblia es un libro, pero lo cierto es que se trata de una antología de 66 libros de varios autores. La primera Biblia impresa data del año 1455 y se conoce como la Biblia de Gutenberg. También fue el primer libro impreso de la historia. Se ha escrito y reescrito en numerosas ocasiones y se ha traducido a más de 3.000 idiomas durante un periodo aproximado de 1.400 años. Además, la versión más antigua que existe del Antiguo Testamento data del siglo II a.C. Del Nuevo Testamento no existen textos originales, pero gracias a los fragmentos de copias recientes, los estudiosos están bastante seguros de que la Biblia que conocemos hoy es muy similar a la que se escribió originalmente. Cada año se venden unos 100.000 millones de Biblias. Desde que se imprimió la primera Biblia, las sagradas escrituras del cristianismo se han expandido por todo el mundo y suele ser el libro más vendido en muchos países. Se estima que se venden nada menos que 100 millones de Biblias cada año. Esta es quizá una de las curiosidades del cristianismo menos conocidas. El cristianismo es una de las 3 religiones abrámicas. Otro dato curioso sobre el cristianismo es que adora el mismo Dios que el judaísmo y el islam. Todas derivan en sus orígenes de Abraham. Por eso se dice que es una de las religiones abrámicas. A pesar de las muchas diferencias que hay entre estas 3 religiones, también comparten unas cuantas similitudes y muchos de los personajes que aparecen en sus libros sagrados son los mismos. Por ejemplo, Jesús se menciona en numerosas ocasiones en el Corán y se le considera uno de los profetas. Jerusalén es probablemente la ciudad más sagrada del mundo porque es un lugar importante para los judíos, cristianos y musulmanes.
En el cristianismo hay muchos lugares importantes que se encuentran en Jerusalén o en sus alrededores, como la iglesia del Santo Sepulcro. Cada año, miles y miles de cristianos viajan a Jerusalén siguiendo una ruta de peregrinaje que los lleva a visitar lugares antiguos relacionados con Jesús y otros personajes bíblicos relevantes. El cristianismo cree en el cielo y en el infierno. Todas las confesiones del cristianismo tienen sus enseñanzas sobre el cielo y el infierno. Se dice que el cielo es el lugar al que van los cristianos de fe para pasar la eternidad en paz con Dios, mientras que el infierno está habitado por Satanás. Según el cristianismo, si pecas irás al infierno. Lo que ocurre antes de ir al infierno difiere entre las distintas confesiones del cristianismo, pero en todas ellas es una parte importante de las enseñanzas. Muchos cristianos rezan a diario, aunque no es obligatorio. Rezar es una práctica importante en el cristianismo, por eso muchos cristianos rezan a diario y agradecen las bendiciones de Dios. En cualquier misa cristiana habrá varios momentos dedicados al rezo, a diferencia del Islam, en el que un buen musulmán debe rezar 5 veces al día. En el cristianismo no hay obligación de rezar a diario para ser un buen cristiano. Las personas se bautizan para liberarse del pecado original. Todos los cristianos deben ser bautizados para limpiar su alma y liberarse del pecado original. Desde el pecado de Adán y Eva, todos los humanos han heredado su pecado. En el cristianismo se suele bautizar a los bebés al poco de nacer, aunque también es posible bautizarse siendo adulto. El cura baña la cabeza en agua sagrada y sigue los 4 pasos del bautismo: arrepentirse ante Dios, creer en el Señor Jesucristo, recibir el bautismo y recibir al Espíritu Santo. Para los que no profesan esta religión, esta es una de las curiosidades del cristianismo más llamativas. El cristianismo cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, también conocida como la Santa Trinidad, que significa que Dios es uno, pero aparece en 3 personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para los no cristianos puede resultar algo confuso porque es fácil interpretar que se trata de 3 seres diferentes, pero en realidad se trata del mismo ser divino. Otra de las curiosidades sobre el cristianismo que no podía faltar en esta lista. Los cristianos creen en un Dios, por lo que se trata de una religión monoteísta. Los cristianos consideran a María como la madre de Jesús. Los monjes y monjas son seguidores devotos del cristianismo. Además, el Papa es el líder de la Iglesia Católica y alrededor del 71% de los estadounidenses se considera cristiano. También que algunos curas siguen practicando exorcismos y más de 70 millones de personas han sido asesinadas por su fe cristiana. También las cruzadas fueron unas guerras contra los musulmanes que tuvieron lugar entre los siglos XI y XIII. La Iglesia asesinó y persiguió a personas no cristianas y ateas durante la Santa Inquisición. También que el cristianismo se expandió por el mundo durante la época colonial, en muchas ocasiones por la fuerza. En muchos países occidentales, el cristianismo está en decadencia y cada vez más gente se considera atea. Sin embargo, en África, por ejemplo, el número de devotos cristianos no para de crecer. Se espera que para el año 2050 la mayoría de los cristianos vivan en este continente, donde se estima que habrá 1.250 millones de seguidores. Estos fueron 25 datos sobre el cristianismo que quizá no conocías. Si conocías alguno de estos datos, déjamelo en los comentarios, o bien si quieres agregar alguno otro que no haya mencionado. De igual manera, te invito a que te suscribas y compartas el contenido para que más gente pueda conocer nuestro trabajo. No olvides visitar la pestaña de comunidad de tu canal, donde podrás conocer más contenido de tu interés. Pero sobre todo recuerda, déjate llevar por algo más interesante.